Buen día, estimados estudiantes. El, el video de esta ocasión va a tratar sobre los controles correspondientes a capturas, haciendo ya lo que corresponde a controles de formularios en su tercera parte. Muy bien. Teniendo en cuenta y teniendo en claro los diferentes elementos que nosotros tenemos en nuestros formularios, como ser cada herramienta, área de trabajo, explorador de soluciones y propiedades, vamos a ver entre los controles comunes los controles más recurrentes, como ser, en este caso, cuadros de texto, controles numéricos, También vamos a estar viendo con respecto a elementos de captura, el register box, que es lo mismo que el textbox, nada más que más pronunciado el numeric up down, que son los controles numéricos. El register box, que son siempre cuadros de texto amplios, y el masked text box, que son cuadros de con máscaras. Son cuadros de texto con máscara. Básicamente, dentro de ellos, otros de los que podemos observar, por ejemplo, bueno, como les mencioné, está el text box, está el register box, está el numeric up down y está el masked text box. Bueno, el masked text box. Son los controles más comunes y captura. Ya con este video nosotros cumplimos viendo el botón, el checkbox. El checklist es lo mismo que el checkbox. El combo box, el data picker, la etiqueta, el link label es lo mismo que el label, nada más que puede haber vínculo en él. El list box, el list view es básicamente no muy práctico para utilizarlo. Vamos a ver el market box, vimos en el video número 2, month calendar. El notify icon, pues vamos a verlo más adelante. El numérico down, el picture box, el product bar, vamos a verlo en un video más adelante. Radio botones, el register box, el text box y el web box. Estos dos casi no son utilizados por eso. Dentro de ellos también vamos a ir viendo lo que son los group box, los paneles. También vamos a ver menús y barras de estado correspondientes, ¿verdad? Y vamos a ver dentro de lo que son componentes, el timer, y vamos a ver dentro de lo que son datos, el data grid. Bien, pero en este caso tenemos énfasis en los controles de captura. En este caso vamos a seleccionar un cuadro de texto y vamos a ver algunas de sus propiedades. Vamos a dar clic, arrastramos, colocamos, podemos hacerlo tan grande o tan pequeño o largo como nosotros queramos. Como pueden ver, inicialmente, este tiene dos puntos delimitadores para hacerlo más corto o más largo. No se puede hacer más ancho porque es unilínea. Si yo hago clic en este botón, yo puedo decidirle que haga multilínea. Y hacerlo multilínea ya me aparecen los punteros inmediatos. Esto me sirve para cuando yo quiero poner texto más variado que no solo sea en una sola línea. Bueno, el término práctico del text box lo utilizamos en unilínea, básicamente. O sea, no lo variamos mucho lo que digamos. Y pues, si quisiéramos utilizar otro control para que manipule datos en múltiples líneas, no sería el text box el que manejaríamos, aunque podemos, pero no es lo adecuado. En este caso, el register box es el más adecuado. Bien. Dicho esto, este control, voy a ejecutar el formulario. Este control básicamente funciona, pero mientras carga, que automáticamente se puntea, se pone en un borde azul cuando está seleccionado, en este caso por este modelo de interfaz, y el puntero está inmediatamente dentro de él, siempre y cuando sea el control de origen o
o indexado inmediato que funcione. Y aquí permite capturar texto con un límite, podemos decir, bastante alto. Corre y tiene todo el texto. Entonces, este originalmente es para capturar texto en cualquier dimensión. Al final tenemos que tener en cuenta que el, el textbox es para capturar texto. Eso no significa que no puede manipular números. Sí puede manipular números, pero no es su especialidad. Su especialidad es eso. Si yo quiero manipular números, entonces utilizo el numeric countdown. Bien, vamos a ver algunos de sus eventos específicos. Por ejemplo, las propiedades que podemos, bueno, en este caso propiedades. Las propiedades que nosotros podemos aplicarle en él son varias. En este caso yo le puedo decir si quiero asignarle texto para que ya tenga algo internamente, cosa que no es recomendable, pero podemos hacerlo. Podemos establecerle el tipo de fondo que va, o el efecto de fuente que puede tener. Si queremos que el texto sea negrita, que sea de un tamaño, que sea de un tipo de letra, podemos identificarlo ahí. En este caso la voy a decir que es negrita. Vamos a ejecutar y como podrán ver, el texto ingresado en él es en negrita. Eso es un poquito impráctico para hacerlo de lista, ¿verdad? Pero pueden hacerlo. En este caso lo voy a poner normal, para que maneje el texto normal. Podemos darle color al texto, en este caso, aplicando los diferentes esquemas de colores, ¿no? Y le digo rojo, entonces el texto que se define en él, bueno, no me lo tomó por el color. Ah, que le di el formulario, perdón. Ok. Tengo este seleccionado, vamos a dar for color. Vamos a ver. For color. Y vamos a decirle en rojo, ¿verdad? Sí, le votamos. Y me aparece en rojo en este caso. Bien. Vamos a asignárselo de nuevo a negro. Como debe ser el texto de él. Entonces, los propiedades son las características propias de él. Por ejemplo, si le hubiera dado un tamaño, hubiera establecido un tamaño específicamente por él. Punto aquí, y le voy a dar negrita y le hubiera dado 14. Observen que el tamaño va a cambiar automáticamente al darle editar. Aparte que va a estar en negrita, va a estar en tamaño 14. Originalmente tiene por defecto el tamaño, vamos, por defecto tiene tamaño 8. Si le doy 14, significa que la letra no va a caber en ese cuadro, entonces por lo tanto el cuadro automáticamente se hace un poquito más alto. Lo voy a aceptar. No, a ver, perdón. Hay que seleccionar el control. Cuando me selecciona un poquito el tema del teclado. Teniendo el text box seleccionado, le damos 14. Miren, automáticamente aumenta su tamaño. Lo que genera eso. Tenemos que tener cuidado. Nosotros normalmente no hacemos pantallas así de esa dimensión. No tratamos de no ser tan exagerados, por así decirlo. Bueno, vamos a hacer un formulario un poquito más pequeño porque nos agrandó un poco. Alimentar un poco. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo en su tamaño normal, o vamos a dejarlo en 10 por efectos visuales, por lo menos. Lo vamos a dar normal en sus características. Ok. Normalmente lo dejamos en el tamaño que corresponde. Ok. Otra propiedad que podemos establecerle. Bueno, como había mencionado, tenemos text, text align. Si nosotros queremos establecer cómo visualizar el texto, originalmente casi siempre va orientado a la izquierda. Recordemos que la visualización es de izquierda a derecha. Entonces, el texto siempre es de izquierda hacia la derecha que se escribe. Entonces, en la dirección text align dice left, que es izquierda. Right, si fuera derecha. ¿Qué elementos tienen comportamiento hacia la derecha? Los números. Ejecutamos. Pero miren que cuando ingresamos se mira un poquito raro el ingreso de esta forma, porque estamos acostumbrados a que pone una letra y seguidamente después de él se ponen las demás. O también tenemos el centro. Esto depende si ustedes quieren hacer centrado el texto que se ingresa en el cuadro. Automáticamente centrado. Normalmente el texto casi siempre o siempre lo dejamos por defecto en la izquierda.
Otra propiedad que podemos utilizar, bueno, tiene el backcolor si nosotros queremos aplicar un color. En este caso, por el color window es el que aplica, el del system color. Si yo vengo y le doy un color personalizado, pues voy a aplicar el color personalizado en el fondo. Aspecto no práctico, pero bueno, es una propiedad que se puede aplicar. Entonces, un poco el teclado. Ok, bueno, ahí está. Entonces, esas son algunas propiedades. Otra propiedad que podemos ver en este control es el tamaño. Bueno, el tamaño con arrastrarlo basta, en cierta forma. Bueno, el tamaño del control basta con arrastrarlo específicamente. Otra propiedad que podemos orientar, bueno, es el tap index, en este caso solo tenemos uno. Podemos decirle si el control solo es de solo lectura, no permitirá, aunque va a permitir la edición, pero es para lectura específicamente. Otro control o otra propiedad sería el password char si nosotros queremos aplicarle un carácter especial por si queremos ocultar el contenido. Por ejemplo, aquí yo pongo universidad. Es texto que es legible prácticamente, pero si yo vengo, selecciono ahí y le doy password char y establezco qué carácter quiero que se mire, por ejemplo el asterisco, entonces yo todo lo que ingrese en ese cuadro de texto, cualquier cosa que ingrese se mostrará como un asterisco. También podemos decir, si no quisiéramos utilizar password char y queremos utilizar algo más moderno, algo más específico, utilizamos el Use System Password Char. Está desactivo, así que si lo ponemos en falso, y lo que hará es tomar el carácter por defecto del sistema, o sea, el sistema operativo, y lo utilizará en el formulario. El carácter especial que normalmente tiene el Windows, normalmente es un punto. Por eso, que ahí se visualiza. Obviamente tenemos el fore color en rojo. Vamos a cambiarlo para que mire mejor. El fore color. Sistema. Vamos a ver. Active Captain ahí. Bien. Y se mira el punto. Eso sí lo quisiéramos establecer, que su contenido se mire oculto. En este caso vamos a volver a verdadero. Por ejemplo, un formulario de contraseña, bastante práctico esa opción. Seguidamente, bueno, estamos viendo otras propiedades. Tenemos seleccionado el control. El enable que permite visualizarlo activo o desactivo. En este caso, si yo lo pongo verdadero, estará activo. Como pueden ver, activo porque se puede ingresar, ahí está, se mira y se puede manipular. Ahora, si lo establezco como desactivo, entonces visiblemente aquí no, pero cuando ejecuta, como pueden ver, el control está desactivo y no lo puedo utilizar. Es muy importante esa opción cuando trabajamos en nuestros formularios. En este caso lo voy a poner activo. Bien, esas son algunas de las propiedades que normalmente utilizamos y propiedades que también podríamos programarlas para que que trabajen en términos normales. Por ejemplo, si yo quiero que el este control esté activo cuando arranque el formulario, entonces hago doble clic sobre el formulario y en su evento load, recordemos que el load es el evento correspondiente a cuando carga el formulario. En este caso le digo el textbox 1, punto enable, igual falso. Con eso automáticamente cuando arranque el formulario, el cuadro de texto 1 está desactivo como pueden ver aquí, ¿no? Si le digo que también cuando cargue el formulario, el textbox 1, punto text, tenga el texto. Hola. Vamos a ver, punto text. Hola. Entonces el cuadro de texto de forma inmediata pues tendrá hola y también está desactivo porque eso es lo que le estamos planteando hoy. Aspecto que normalmente no aplicamos con naturalidad, ¿no? Bien, entonces las propiedades se pueden dar tanto en el cuadro de propiedades como a nivel de código. En este caso, si nosotros tuviéramos
back color, por ejemplo, que el color fuera rojo el fondo del control. Entonces, en ese mismo le vamos a decir el textbox 1 punto back color igual color punto red, por ejemplo. Tenemos, y ahí está, el color de fondo del control rojo. Pues le he dicho también system color punto Windows. Es el color por defecto que tiene el control normalmente. Claro, está desactivado, así que no se va a ver, pero él agarra cuando se active, entonces se va a ver en color blanco, que es en este caso el fondo natural de las capturas en WIP. Bien, ¿qué eventos? Vamos a quitar ese pequeño código ahí, lo vamos a dejar pendiente. ¿Qué eventos podemos programar en nuestro control? Bueno, un evento, por ejemplo, hacer doble clic, que es el evento por defecto, y me dice que el evento por defecto que tiene el textbox 1 es text change. Entonces, el text change significa texto que cambia, cómo cambia el texto. Entonces, cada vez que se realice algo, ¿cómo se visualizará ese texto, por así decirlo? El text change es la acción. Por ejemplo, vamos a poner vamos a ver, vamos a poner un botón. El botón. Y le vamos a decir a ese botón que tiene, por lo visto, efecto de fuente de 14.25. Está en 14. Puede haberle dado en 10. En mire normal. Y yo voy a decir que el cuadro de texto en el load, el textbox, esté activo. Igual verdadero. Y que el botón 1 funcionable igual falso. Entonces, yo en el text chain voy a programar, si nosotros ejecutamos, cuando yo escriba algo en el text chain, que el botón se active. Eso tiene que ser en el text chain correspondiente. Bien, vamos a ver, vamos a poner título en el text del botón. Entonces, ¿qué va a hacer? Que cuando nosotros escribamos algo y pulsemos el botón título, automáticamente lo que tengamos escrito se va a poner en el text del formulario. Entonces, tengo que programar la opción porque la acción va a depender de él. Le vamos a decir qué acción dependerá, que el botón se active o se desactive. Entonces, le decimos, sí, el textbox 1.text es igual a nada, entonces está vacío el cuadro de texto, entonces que el botón 1.enable igual a falso. De lo contrario, ¿qué sería lo contrario? Que el botón tenga información. Entonces, si el botón tiene información, botón 1.enable igual verdad. Entonces, si el botón no tiene nada, si el textbox no tiene nada, entonces el botón tiene que estar desactivado. Pero si llega a tener algo, entonces que el botón se active. Ejecutamos para ver cómo funciona nuestro checkbox ahí en este caso. Y mientras no tenga nada, el botón no se activa. Pero si llega a tener algo, el botón automáticamente se activa. Entonces, vamos a ver en práctica, vamos a ver Universidad de San Pedro Sula. Seleccionamos el botón, hacemos clic en él. No hemos programado nada en él todavía en el botón. Así que ahora vamos a programar el botón, vamos a hacer doble clic en él. Y su evento por defecto siempre será clic. ¿Puede programarse otro evento? Sí. En este caso, al botón 1 le voy a decir que cuando pusemos clic, que agarre el contenido del cuadro de texto y lo ponga en el texto del formulario. Entonces vamos a poner mi.title.text al formulario.text, lo que tenga el textbox 1.text. Entonces yo le estoy diciendo que a mi formulario, en su evento text, en su propiedad text, se aplique lo que tenga el textbox 1. Ejecutarlo.
escribimos Universidad de San Pedro Sula. Pulsamos el botón y automáticamente el contenido del cuadro de texto se pone en el título de nuestro formulario. Bien, ¿qué otros eventos se pueden programar? Tenemos en claro que cada vez que hacemos doble clic sobre un control, él me manda a su evento por defecto. En este caso, su evento por defecto, el cuadro de texto, este es check. Pero no significa que no se puede programar otro evento, un control. Por ejemplo, yo tengo seleccionado el control. En la sección de propiedades yo tengo aquí la forma organizativa de cómo se miran los controles, en este caso estos dos, y cuáles son las propiedades. Y este es el que parece como una imagen como de un rayo, es eventos. Ok, selecciono eventos y todos estos eventos son eventos que se pueden aplicar al textbox. Cada uno con diferentes acciones, por ejemplo. ¿Qué tal yo programo clic? Por ejemplo, clic. Cuando yo hago clic en el control, ¿qué quiero que haga? Bueno, lo puedo programar, hago doble clic en él y automáticamente me manda el código en el evento clic del textbox y yo pulso o hago lo que quiero. En este caso, si yo hago clic en él, vamos a hacer una codificación únicamente que suene la campanita de la consola. Ejecutamos y cada vez que yo haga clic sobre ese control, sobre este, él automáticamente va a hacer clic. Mire, clic, hago clic y lo que hace es sonarme la campanita del sistema. Porque eso es lo que le programé. Si yo le programo otra cosa, pues aplicará eso mismo. Entonces, como pueden ver, los controles pueden tener eventos que pueden ser vinculados. Otra opción, por ejemplo, vamos a ver las opciones del mouse. ¿Qué oportunidad tiene el mouse? Bueno, el mouse tiene la oportunidad que esté en él o no esté en él. Esté encima de él o no esté encima de él. Esas son unas oportunidades. Veamos mouse down. ¿Qué da mouse down? Dice, tiene lugar cuando el puntero del mouse se encuentra sobre el componente y se pulsa el botón del mouse. No, no quiero eso. Mouse enter, dice, tiene lugar cuando el mouse entra en la parte visible del control. Muy importante. Mouse hover, tiene lugar cuando el mouse permanece quieto. No. Mouse leave, tiene lugar cuando el mouse ya no está en la parte visible. Entonces aquí tengo el mouse enter, que es cuando entra en la parte visible, el mouse leave cuando está fuera de la parte visible. O ya no está. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer que programe ahí. Voy a hacer que cuando yo me ponga encima de él, el texto se ponga cuando estoy en él, se pone en azul. Y cuando no estoy en él, se pone en negro. Ok, veamos entonces parte del código. Ok, no tenemos acción que se mire en negrita. Veamos, confirmemos. Se mira normal, perfecto. Así que cuando esté en negro, vamos a poner lo que mire negrita. Esa propiedad mejor la asignamos por esa acción, la asignamos en las propiedades. En la tabla de propiedades, vamos al font y vamos a hacer que mire negrita. Siempre en tamaño 10. Entonces, no le aplicamos color, el color lo vamos a hacer cuando ubique en él. Ok. Entonces, seleccionamos el control, nos vamos a la selección de eventos y vamos a seleccionar el mouse enter. Entonces, mouse enter del textbox. Ok, ¿qué queremos que realice en él? Bueno, cuando me posicione dentro de él, entonces que aparezca en color negro. ¿Verdad? No, mejor que pongan azul. Entonces le decimos textbox 1.forecolor igual color punto blue. Y ya se pondrá cada vez que me posicione en él, vamos a ejecutarlo. Cuando me posicione dentro de él, se pondrá en azul. Voy a escribir texto, vamos a poner USAP, posiciono sobre él, y miren, se pone en azul. Salgo y no se pone, no cambia porque ya cambió el color. Ahora tengo que programar la contraparte de él. Entonces, este es cuando entra en la parte visible, ahora tengo que programar cuando sale de la parte visible. Así que me voy al mouse libre, a doble clic, y hago exactamente lo mismo, nada más que colocándolo en color negro. Entonces vamos a poner black, textbox 1, punto por el color black. Ejecutamos. Entonces, universidad, cuando pasamos encima de él, se pone azul. Cuando lo sacamos, se pone negro. Azul, negro, azul y negro. Entonces, hay propiedades que dependen de cómo nosotros lo programamos y los efectos que nosotros observemos son
combinaciones de algunos eventos y propiedades. Bueno, con esto hacemos un evento bastante amplio de cómo programar diferentes eventos a un control. Y este es el cuadro de texto. Vamos a hacer, vamos a mantener siempre este botoncito por acá. Vamos a hacer una sección de botones, vamos a hacerlo un poquito más amplio por acá. Dejarlo aquí. Y ahora vamos a ver cómo manipulamos números. Bueno, en este caso voy a poner dos cuadros de texto. Los dos cuadros de texto, voy a seleccionar los dos. Hago, presiono la tecla control, puedo seleccionar los dos. Y vamos a la sección de propiedades y vamos a dar la misma apariencia. En fondo, que en este caso sean 10 a ambos y en negrita. Ok, le damos, ¿verdad? Para que tengan el mismo formato. Bien, vamos a poner una etiqueta. Ya sabemos esto, vamos a poner número 1. Valor número 1. Valor número 1. Etiqueta, el text, valor número 1. Vamos a poner otra etiqueta. Vamos a poner valor número 2. Vemos las propiedades, vamos a poner la 10. Editamos. Valor número 1. Y valor número 2. Vamos a poner otro cuadro de texto. Un tab box. Vamos a poner otra etiqueta. Control C, Control V. Y a esta le vamos a cambiar el resultado. A este le cambiamos los efectos de fuente que tenemos cambiado aquí. No sé por qué. Bien. A este le vamos a poner un botoncito de calcular. Vamos a ir a calcular. Botón. Entonces, ingresan los datos y le damos calcular. Muy bien. Primero, vamos a aplicar que el cuadro de texto esté desactivo porque solamente quiero ver los datos en él. No quiero que se pueda modificar. Así que le damos en hable, falso. Ok. Entonces, vamos a hacer las capturas correspondientes. Entonces, vamos a hacer double. Vamos a ver bin B1 y B2 as double. Asignando valores a los controles. Okay. Ahora vamos a decir B1 es igual a double.parse textbox1 text. Hacemos lo mismo para el otro. Textbox 2 a B2. Y ahora decimos textbox 3 text igual a B1 más B2. Y veamos nuestro resultado. Veamos qué nos da. Obvio, no es muy práctico hacer esto, pero vamos a probar. 3, x. Y 2, calcular, 5. 3 más 2, igual, 5. Ahora, muy importante que yo haya aplicado el double punto par, porque ¿qué pasa si no lo aplico?
¿Qué pasaría si no lo aplico? Tenemos, buscamos 3, 2, realiza la suma. Un poquito raro que realice la suma, porque originalmente son textos, aunque lo reconocí como texto. Pero, por ejemplo, el más realiza la operación de matemáticas. Si yo le hubiera puesto el ampersand, entonces lo concateno. Por ejemplo, 2 y 3, 23. Lo concateno. Por lo menos aquí el más sí tiene la exclusividad de solo hacer aplicación de suma. Y podemos trabajarlo sin ningún problema. Ahora, esto no es práctico. Esto no es práctico. Lo correcto, incluso más fácil, es trabajarlo de otra manera. Vamos a seleccionar las etiquetas porque las voy a reutilizar. Control C, Control V. Voy a utilizarlas acá. Okay. Pero en vez de cuadros de texto voy a poner lo correcto, que son numéricos. Selecciono el primero, segundo y un tercero para el resultado. Obviamente están sobredimensionados los controles y vamos a darle los efectos de fuente correctos. En este caso, que sea 10. Muy bien, tenemos ahí los controles. Vamos a poner otro botoncito también y le vamos a llamar también calcular. Vamos a buscar aquí y le vamos a decir en el cuadro cálculo. Pasamos del mismo tamaño si queremos, pues fusionarlo ahí. Calcamos, así decirlo. Propiedad que tenemos que tener en cuenta, vamos a ponerlo en hable también el control numérico de resultado, para que no lo edite. Y propiedad que tenemos que dar, en este caso en el control numérico, es la propiedad correspondiente a los valores mínimos y máximos. Bien, seleccionado el control numérico, me voy a las propiedades y busco los incrementos máximos y mínimos. Y cantidad de plazas decimales. En este caso, vamos a darle 0. Si quiero darle 2, pues le clico 2 ahí. Incremento que vaya en 1 en 1, si fuera normal. El máximo y el mínimo. En este caso, el máximo llega hasta 100. Hay que darle más valor por si ingresamos a un número más alto de 100. Ahí está en 1000. Vamos a poner otros 3 ceros para que convierta en 1.000.000. 1, 2, 3. ¿Vale? Se pueden dar más números, inclusive pueden llegar a valores negativos y en sus valores mínimos. Hacemos lo mismo en los otros dos, que simplemente ponerlo a 1.000.000. 1, 2, 3. Entonces esos controles automáticamente agarran números hasta 1.000.000. Muy bien. Dicho esto, vamos a programar la calculadora. Entonces, la calculadora vamos a decirle de una sola vez, numérico down 3, punto value, igual a numérico down 1, punto value, más el numérico down 2, punto value. Como pueden ver, es más práctico. En vez de utilizar creando variables y todo eso, es más práctico utilizar el numérico down de una sola vez, porque él ya controla toda la situación numérica. ¿Estamos? Como pueden ver, cuando ya tiene por defecto un número, podemos ingresarlo, ponemos 5, por ejemplo, o podemos seleccionarlo con los streamers. 5 y 3, calcular, nos da 8 automáticamente. Entonces, como pueden ver, nosotros podemos trabajar las diferentes operaciones, pero cada control tiene su especialidad. En este caso, los cuadros de texto son especialmente manipulados para controlar números, para controlar caracteres, y los valores, los numerical down, son específicamente para manejar lo que son los valores de tipo numérico. Propiedades, tiene varias, igual que los cuadros de texto, similares. También hay que seleccionar que no es que tengamos un mínimo y máximo en los cuadros de texto, solo en los numéricos, pero en sí casi todas las propiedades y los eventos son aplicables también. Esos son los controles numéricos, importante manipularlos. En cuenta las propiedades mínimo, máximo, incremental y los valores que podemos manipular de forma directa a ese control. Bien, ahí ya tenemos dos modelos de controles bien vistos. Veamos un poco de lo que son también los restep box. El restep box
Es lo mismo que un cuadro de texto, nada más que él permite más contenido. Voy a poner un Register Box en comparación de un Text Box. Poner este un Text Box. Vamos a ponerlo en sus diferentes formatos también, que agarre fuente 10, ya que no es por una situación de la máquina, pues me da otra fuente, ahí está en fuente 10. Observen que el Text Box, selecciona el Text Box, y el Register Box tienen un estilo de borde. En este caso, Border Style del Register Box es Fixed 3D. Del combo, del Text Box, también el Fixed 3D, pero automáticamente, si ustedes miran bien el cuadro, el Register Box tiene como un borde en relieve. En cambio, el Text Box no, porque agarra normalmente el formato Windows. El Register Box, vamos a ejecutarlo para que lo pongamos en contexto. El Register Box, por ejemplo, yo puedo estar escribiendo y automáticamente cuando sobrepaso esos límites, él pasa automáticamente abajo. Puedo darle Enter y podemos seguir escribiendo. Por eso se dice Register Box, porque es rico en la cantidad de características que puede tener y reconoce el Enter incluso para establecer espaciados. En cambio, el Text Box no va hacia ningún lado originalmente porque es una sola línea, solo se va corriendo. Salvo que yo seleccione y lo haga multilínea. Será la única forma en que tenga esa facilidad el Text Box. ¿Ya no? Hago lo mismo en el otro y como pueden ver, podría manipular. Ahora, ¿cuál es el gran detalle que tiene con respecto a uno y otro? Bueno, estamos hablando de Register Box, es específicamente manejable así. Ahora, por ejemplo, el Text Box. Vamos a ver Scroll Bar. Vamos a ver Bot. Me genera. Y también puedo poner el bot en el Register Box. Le digo, tiene más propiedades como puede, le voy a dar Force Bot, ¿no? Para que lo force. Yo lo ejecuto. Y cuando yo sobrepase, él va automáticamente a generar sus ping. Y si yo vengo y este hace lo mismo, pero tendría que aplicarlo. Digamos que no lo tiene. Él por defecto, el scroll bar siempre tiene bot. Pero el Register Box, el Text Box, no. Siempre está en none. Ahora, ¿qué pasa? Como este está siempre en bot, a pesar que no lo tiene, si yo vengo y estoy escribiendo en el Text Box, voy aumentando, miren que no me aparece nada. Yo sé que tengo elementos arriba, pero no me ayuda a desplazarme. En cambio, en el Register Box automáticamente, él automáticamente aparece. Esa es una de las diferencias que existe entre el Text Box y el Register Box. En términos generales, las propiedades, las características, los eventos son los mismos. Solo son estas pequeñas diferencias. ¿Para qué lo podemos utilizar? Bien, y eso podríamos decir que es lo que corresponde al Text Box con el Register Box. Y ahí tenemos otro control que es el Master Text Box. Vamos a seleccionarlo y este me permite establecer máscaras. En este caso vamos a ponerlo un poquito largo y le vamos a dar los efectos de fuente estandarizado como el resto, en tamaño 10. Muy bien. El Master Text Box es un Text Box, como pueden ver. Con la diferencia que a él se le pueden atribuir máscaras. ¿Qué es una máscara? Bueno, voy a seleccionar aquí este punto, ese cuadrito que aparece en la parte superior del cuadro de texto, y le digo establecer máscara. Miren que a este, que lo voy a dejar unilínea de nuevo, este solamente me da para decir si es multilínea o unilínea. En cambio, este me da para establecer máscara. Bien, ¿qué son las máscaras? Son elementos de apariencia que nosotros queremos que ya tenga automáticamente el control. En este caso vamos a darle, por ejemplo, como si fuera el número de identidad. ¿Cuál se parece a un número de identidad? Se podría decir que es el seguro social. Bueno, por ejemplo, mi identidad por defecto originalmente es 0501 1939 05865. 05865.
Sabemos que esto tiene una nomenclatura, el 0501, el 05 es el número del departamento, en este caso Cortés, 01 es la ciudad correspondiente al departamento, que es número 1, San Pedro Sula, el año de nacimiento, el número de libro, el número de libro o folio y el número de página. Originalmente creo que sí es más o menos. Entonces, ¿cómo puedo darles apariencia? Bueno, pero para empezar, si ustedes observan, tiene 3 dígitos, después 2, después 4. Entonces, ¿cómo puedo estandarizarlo de la misma manera? Bueno, simplemente aquí en la máscara pongo otro 0. Aquí pongo 2 ceros más, 1, 2. Y aquí le pongo 1 más. Al hacer eso y automáticamente darle tap, tienen que automáticamente aumentó también el cuadro. Le vamos a dar a aceptar y ya queda con la máscara fija o establecida. Y nosotros cuando escribamos, vamos a iniciar, cuando escribamos sobre él, por ejemplo, automáticamente, por ejemplo, 0501, 1939, 05865. Yo en ningún momento presioné el guión porque automáticamente ya lo reconoce. Entonces me dedico únicamente a ingresar. Entonces me evito estar poniendo guión, porque el control ya lo trae definido en su máscara. También puedo haber establecido una máscara de diferente estilo. Por ejemplo, una máscara para la fecha, por ejemplo. Por ejemplo, este formato de fecha. Mes, día, mes, año. Automáticamente ya lo tenemos bastante bien ahí. Le damos a aceptar. Y nosotros escribimos únicamente los valores que consideramos. Por ejemplo, 03, 07, 2023. Automáticamente me reconoce sin que yo esté incluyendo las letras. Entonces, eso es muy importante. Para eso podemos utilizar el Masker Textbox. Podemos utilizarlo como un textbox, sí, porque es un textbox, pero originalmente lo dejamos con su situación de manipulación con máscaras. Si queremos un textbox, utilizamos el textbox. O sea, no utilicemos los controles porque se parecen o son casi lo mismo. Utilicemos su funcionalidad. Si tenemos diferentes cuadros de texto, utilicemos, si vamos a utilizar texto directo, entonces utilicemos el textbox. Si vamos a utilizar bastante texto y queremos que visualice en diferentes líneas, no utilicemos el textbox, utilicemos el raster box. Si queremos aplicar una máscara para fechas, códigos especiales, por ejemplo, el número de identidad, utilicemos entonces el Masker Textbox, ¿verdad? Si queremos controlar números, en vez de utilizar un textbox, utilicemos el numérico, porque originalmente están definidos para eso. Bien, esto es lo que corresponde. Igual, eventos, como podemos ver en los textbox, también son aplicables también para los diferentes controles de captura. Otro control que podemos identificar acá, por ejemplo, yo quiero, vamos a ver, ya realmente los de captura son los que seleccionamos. Los de selección los vimos en la clase pasada, en el vínculo pasado, y también los de entorno o apariencia, ¿no? Aunque también los radiobotones son captura porque reciben el clic, ¿verdad? El texto, así como el combo, pero los clasificamos mejor como de selección, en este caso. Bien, dicho esto, eso sería todo con respecto a este video de los controles de captura de datos. Espero hayan entendido y pongan en práctica lo visto ahorita en clase para que refuercen un poco más el contenido. Por mi parte será todo por este video. Nos vemos en el siguiente video.